Hola, esperamos que tengan o estén teniendo un excelente día todos nuestros radioescuchas de Radio Guadalupana. Somos Patricia y Eduardo Sanabria, que te saludamos en este tu bloque Orienta tu Vida. En esta ocasión tenemos un programa fantástico de crecimiento humano, pero también de espiritualidad. ¿Cómo se llama y de qué se trata el programa de hoy, Pati? Sí, el programa de hoy vamos a hablar sobre coincidencia o confirmación. Exactamente, todas esas cosas que pasan en nuestra vida que nosotros pensamos, oye, pues ¿será una coincidencia que pasó esto? ¿O en realidad es una confirmación de parte de Dios que nos está diciendo, sí, por aquí es por donde quiero que se vaya la cosa, por aquí donde quiero que avance tu vida? O dicho de una manera, pues creo yo más bonita, esta es mi voluntad. Entonces, hermanos, esta es un tópico muy interesante, muy padre. ¿Estamos haciendo la voluntad de nosotros como humanos o estamos haciendo la voluntad de Dios? Y vamos a empezar diciendo, Pati, algo que aprendí, que Dios nos habla. Dios nos está hablando en todo momento, Pati. Yo aprendí desde que era muy jovencito en la Natividad del Señor, allá con el Padre Solís, que en paz descanse, que Dios también a veces te hablaba a través de las circunstancias. A veces, si por ejemplo yo tengo dos ministerios, y en un ministerio me está yendo muy bien, todo se presta, todo sale casi automáticamente, y el otro no, pues a lo mejor Dios me está diciendo, oye, es el segundo, es este donde sí te funciona todo y no el otro, ¿verdad? Entonces hay que estar listos para saber y escuchar la voz del Señor. ¿Qué comentas tú de esto, Pati? Sí, estoy de acuerdo contigo y aquí es muy importante lo que tú comentabas ahorita de preguntarnos si estamos haciendo la voluntad de Dios, y creo yo la voluntad de Dios en nuestras vidas, en toda nuestra vida, en las decisiones que tomamos, en cómo actuamos, lo que estamos haciendo o llevando a cabo, esos planes en nuestra familia, con los hijos. Entonces es muy importante sí escuchar la palabra de Dios también, que es de esa forma como nos habla también, y por supuesto a través de la oración. Sí, porque muchas veces, o tal vez algunos de nosotros, hermanos, algunos de ustedes tal vez se identifiquen con esto, fuimos a un retiro de evangelización, Pati, donde nos hicieron la pregunta, ¿quieres que Jesús sea tu Señor? Y nosotros hemos hecho esa oración una cantidad de veces, Señor, queremos que seas el Señor. Pero la pregunta es, ¿si es el Señor de nuestras vidas, Jesús? Sí. Si hacemos su voluntad, por ejemplo, los programas que sacamos aquí, ¿son los que Dios quiere de lo que Dios quiere que hablemos? ¿O nosotros hablamos de lo que a nosotros nos da la gana? O sea, hay una diferencia aquí muy grande. Y pues la verdad es que si decimos que Jesús es el Señor, Él es el que tendría que tomar todas las decisiones grandes. También por ahí salió un ejemplo donde dicen, oye, no vas a hacer oración pidiéndole al Señor que te diga si vas a tomar agua de Jamaica o limonada. Eso no, son unas decisiones muy, muy triviales. Pero las decisiones importantes de nuestra vida, Pati, realmente se las estamos dejando a Dios. O sea, tal vez lo primero que podemos hacer, Pati, lo que sea sano, sea cuestionar cada cosa que hacemos. En verdad, Dios quiere que haga esto. En verdad, Dios quiere que me cambie de país. En verdad, Dios le gusta este trabajo que tengo. En verdad, Dios está contento con el ministerio o el servicio que estoy dando en la iglesia, Pati. Hay que preguntarnos esto continuamente para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Efectivamente, y una forma de saber si estamos haciendo la voluntad de Dios, pues es a través de su palabra. Hermanos, es una verdad bien sabida que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Dios a través de la oración. Entonces, sabemos que hay mucha revelación, Pati, lo que se le llama la revelación pública, o sea, una revelación general para toda su iglesia, para todos nosotros, los cristianos católicos, y todo esto está mayormente en tres cosas, ¿verdad? Porque en la iglesia católica tenemos la tradición de la iglesia, el magisterio de la iglesia, o sea, las enseñanzas de la iglesia, y también la palabra de Dios. Entonces, es mayormente a través de esta palabra de Dios, pero también las otras dos fuentes son muy importantes de cómo Dios nos habla a nosotros. Y nosotros los católicos tenemos el catecismo, Pati, tenemos todo ese catecismo donde está bien explicada la doctrina de la iglesia, que nos dice muchas de las maneras que nos vamos a comportar. Entonces, donde le quiero dejar es en que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué nos comentas
respecto de esto, Pati? Sí, pues voy a compartirles una lectura en Hebreos 4:12 que dice: en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oye, qué lectura tan Hermosa. fantástica, Pati. Pienso yo, ahorita nada más en escuchándola, que fácilmente podríamos hacer el programa completo, nada más hablando de Hebreos 4:12. ¿Qué te dice a ti, Pati, esta lectura tan bonita? Sí, pues en primer lugar, confirmo, yo estoy de acuerdo contigo en lo que decías ahorita, lo que Dios nos habla a través de su palabra, y la palabra de Dios a través de todas las lecturas tan maravillosas que están en la Biblia. La palabra de Dios es como esa antorcha, creo yo, que nos ilumina, que nos da camino, que nos da ese discernimiento. Cuando nosotros leemos la lectura, la discernimos, entramos en esa palabra de Dios. ¿Qué me está hablando? ¿Qué me dice a mí en mi vida? ¿Estoy aplicando esto? Y esta lectura a mí me pareció maravillosa porque aquí nos afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que es más penetrante que una espada de doble filo. Yo creo que ya desde ahí nos puede dar una imagen profunda de lo que es. Y también dice que penetra y hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, o sea, hasta lo más profundo, la palabra de Dios penetra en nosotros. Y claro, esto va la otra parte que dice, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Entonces, a través de la palabra de Dios es allí que podemos también, y claro, con la oración, tener este discernimiento a través de todas las decisiones que nosotros queremos tomar en nuestras vidas. Sí, Pati, pues mira, ahí como dice aquí que la palabra penetra hasta el alma y el espíritu. Y una cosa para que sepamos también los hermanitos, que a veces los hermanos protestantes, que no son de otras religiones, son de la misma religión que nosotros, son cristianos también, a veces nos acusan de que los católicos no leemos la Biblia y a veces no sabemos contestar. Mira, hermano, si tú vas a misa todos los domingos, que es lo que se supone que hacemos los católicos, está en el catecismo, que vamos a ir a misa por lo menos una vez a la semana, en esa misa se nos van a leer 4 lecturas de la Biblia. Entonces, ¿los católicos leemos la Biblia? Sí, leemos la Biblia en la misa, tenemos los misales, tenemos todo eso, y esta palabra no se nos va a leer y se va a ir, vamos a decirlo así, Pati, a la basura. O sea, entra a nuestra alma, nos nutre, nos fortifica, nos da el mensaje que Dios nos quiere dar. Claro, un tanto guiado por la iglesia, que junta las lecturas que tengan una cierta coherencia, ¿verdad? Una cierta congruencia de la primera lectura con la segunda, con el Salmo, con el Evangelio. Todas hablan de un tema general compartido, pero esa palabra entra hacia nosotros, dice hasta los huesos y los tuétanos, y luego dice muy bonito, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Qué hermoso esto último. O sea, la palabra nos va a ayudar a hacer el discernimiento, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a hacer lo que nosotros queremos? Entonces pasamos a un punto que a veces nos ha pasado en nuestra vida cristiana. En algún punto, Pati, cuando yo era jovencito en la Natividad del Señor, hubo personas que empezaron a hacer una práctica de abrir la Biblia hacia al azar a ver Dios qué nos decía. Pero esto, la verdad, yo lo considero un poco peligroso y no es necesariamente lo que Dios quiere. Mira, hubo un caso muy famoso que pasó ahí en los jóvenes de la Natividad del Señor, donde una persona quería una respuesta, abre la Biblia y el versículo que le sale es: y entonces Judas fue y se subió a un árbol y se ahorcó. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? O sea, ¿qué decimos de ahí? ¿Esa sería la voluntad de Dios? Entonces, tener cuidado, porque o muchas veces pides una respuesta, abres la Biblia y te sale otra cosa completamente opuesta o diferente a lo que estás pidiendo. Y entonces le preguntas a la persona: ¿y qué hiciste? Y luego las personas a veces dicen: no, pues la seguí abriendo hasta que me salió lo que yo quería. Entonces, pues no, eso estamos ya manipulando las cosas. Estuvimos estudiando un artículo en Aleteia, que es una
sitio web, una fuente católica autorizada por el Vaticano, y dice, encontramos un artículo que se llama abrir la Biblia al azar para recibir consejo es superstición o revelación. Y ahí luego desde el puro título nos damos cuenta de que hacer esto puede ser un tipo de superstición, que estamos tratando de buscar la voluntad de Dios al abrir la Biblia al azar. Nosotros personalmente no se lo recomendamos así, a menos que hiciéramos mucha oración, Pati, pidiéramos guía de Dios y que estuviéramos abiertos, porque algunos teólogos critican esto como un enfoque subjetivo e ingenuo de las escrituras. O sea, no es esa la manera en la que se estudia la Biblia. Por ejemplo, si estuviéramos estudiando algo de la Biblia, por decir algo del Espíritu Santo, no es abrir la Biblia a ver qué nos dice el Espíritu Santo. Podríamos abrirla de una manera más ordenada y buscar lo que dice, por decir algo, el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo. Y esa es una manera de estudio, pero no abrirla al azar como si fuera pues un tipo de juego, Pati. Así es. Entonces, bueno, pues ahí queda muy claro que abrir la Biblia cuando nosotros queremos tener o estamos tomando alguna decisión, pues no es así como jugar a la lotería, como ese juego de azar. Se corre precisamente, como tú comentabas, ese peligro de hacer esto algo mágico. No es magia el abrir la Biblia nada más para tomar una decisión. Creo que aquí partimos en primer lugar de tener una relación con Dios. Cuando nosotros nos damos a la tarea en nuestra vida diaria como un hábito, hacer esa oración, si vamos a misa los domingos o los que vamos también entre semana, tener esos momentos de encuentro con Dios es lo primero. Yo considero tener esa relación cercana con Dios. Orar también, por supuesto, la oración es muy importante. Leer la Biblia, que sea un hábito en la vida diaria, en tu día a día. Leer un versículo, un capítulo de la Biblia. Hemos comentado también anteriormente en algunos programas en Proverbios, lo que nos gusta mucho. Todos los días puedes leer un capítulo de Proverbios. Es algo muy bonito. Entonces, esto es algo que forma parte, creo yo, de un hábito que puedes ir desarrollando, que sería, a final de cuentas, esa la invitación, radio escucha, que hagas de tu vida. Y si ya lo tienes, te felicito. Y bueno, si dices, yo reconozco que quiero trabajar, deseo trabajar un poquito más en tener una relación más cercana con ese Dios que me habla, sobre todo ahora que ya vamos entrando a este tiempo de Cuaresma, ya viene el miércoles de ceniza. ¿De qué forma me estoy preparando para eso, para tener una relación más cercana con Dios? Tal vez puede ser ese tu objetivo en esta Cuaresma. Yo me quiero enfocar en esta Cuaresma a tener una relación más cercana con Dios, y creo que de esta forma pues puedes practicar la lectura de la Biblia ya no como un juego de la lotería, como algo al azar. No, yo lo hago en mi vida diaria, como pareja, con mis hijos también, de esta forma. Entonces, bueno, pues ahí es como vamos también teniendo esa relación más cercana con nuestro Dios. Sí, y pues también decíamos que Dios nos habla a través de las circunstancias. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, a veces pasan cosas en nuestra vida donde Dios nos bendice en algún área en específico, Pati, y necesitamos darnos cuenta de que a través de esa bendición Dios nos está diciendo por aquí, síguele, continúa por aquí. Tal vez nosotros a lo mejor nos aferremos a tener algún ministerio, y ese ministerio, por la razón que sea, no es bendecido, no prospera, no progresa, y Dios te bendice en otra cosa. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros empezamos Proyecto Aún, que es un proyecto de caridad que funciona en Ciudad Juárez, pero nosotros recaudamos recursos de diversas partes, pues Dios bendijo mucho ese ministerio, lo ha bendecido, nos ha puesto a personas en el camino, una serie de personas que ayudan mucho más que nosotros a veces nomás organizamos, y hay muchas personas que están donando sus recursos, su tiempo, Pati, su esfuerzo, y esto ha sido bendecido por Dios de manera que al principio le dimos un empujoncito y ahora vamos corriendo detrás del proyecto, porque se va solo, avanza solo. Entonces nos damos cuenta de que está ahí metida la mano de Dios. Es claro verla, o sea, se nota que esto no son esfuerzos humanos y que Dios quiere que vaya por ahí. Claro, Dios dice, den de comer al hambriento y den de beber al sediento, vistan al desnudo. Y cuando nosotros empezamos a movernos por ahí, sabemos que estamos siguiendo lo que le dicen los sacerdotes, la voluntad general de Dios, que es ayudemos a los demás.
que no nomás nos centremos en nuestro catolicismo, yo voy y comulgo y estoy muy bien con Dios. Sí, y tus hermanitos, y los hermanos de Ucrania que están en guerra, y las personas que están ahorita sufriendo el frío. Yo me voy a mi casa muy calientito, muy arropadito con mis cobijas, y los demás, o sea, hay una manera de vivir un catolicismo, Pati, egoísta, donde pues nomás soy yo, y puedes estar muy bien con Dios, puedes estar con gracia, pero el verdadero cristianismo sale de sí mismo y va hacia los demás. Entonces, también sabemos que vivimos en un mundo de causa y efecto. O sea, todas las cosas tienen una causa y tienen un efecto. Por ahí los que dicen que el mundo y el universo se creó de la nada, pues se me hace más difícil creer eso, de que alguien lo haya creado. Vivimos en un mundo de causa y efecto. Entonces, si Dios existe, pues no hay coincidencias. Más bien lo que necesitaríamos preguntarnos, Pati, es ¿para qué Dios está permitiendo esto? Y quiero dar un ejemplo que se me está ocurriendo en este momento. Imagínate que tú vas a pedir un empleo, ¿verdad? Vas a pedir un trabajo, y resulta que la persona que te está entrevistando o alguna de las personas adentro de esa empresa que vas a pedir es un viejo amigo tuyo, Pati, que te conoce muy bien, que sabe tus capacidades, y eso allana el camino para que te puedan dar ese trabajo que tanto necesitas. Y entonces aquí podemos decir, ¡ay, qué bonita coincidencia! ¿O es en realidad, es la voluntad de Dios que allanó el camino para que yo pudiera obtener esta bendición que Él me está dando? Y entonces Dios está ayudándome, dándome bendiciones de esta manera, Pati. Esa es la pregunta. Entonces, Pati, pues ¿existirán las coincidencias? ¿Tú qué crees? Dinos, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, pues aquí también hay otra lectura en Mateo 10, 29, 30 que dice: ¿acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en la tierra sin que lo permita nuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pati, muy bonita lectura, y voy a hacer la aclaración de que tenemos una idea de que en la Biblia dice que no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad de Dios, pero me pasó algo muy interesante. Busqué la referencia a ver dónde está eso en la Biblia y no la encuentro. Hasta ahorita no la pude encontrar. Yo me acuerdo que cuando era joven leí algo muy parecido en el Eclesiástico, pero hasta ahorita lo que encontré es esta: no cae uno de esos pajaritos en tierra sin que lo permita nuestro Padre, y nuestros cabellos están contados. Entonces Dios sí tiene esa voluntad y sabe perfectamente lo que está pasando con nosotros, Pati. Claro, y también aquí es muy importante, y ya lo comentaba anteriormente, es en esta causa y efecto que tú comentas ahorita, que nos comentabas, Lalo, y sobre todo también dice, ¿para qué Dios está permitiendo esto? Es en ocasiones, no voy a decir que siempre, pero en ocasiones tomamos decisiones sin consultar con Dios. Sí. Señor, ¿quieres, como tú decías ahorita, Lalo, quieres que compremos esa casa? ¿Quieres que compremos este auto nuevo? ¿Es lo mejor para nosotros? ¿Quieres, en las cosas sencillas y en las cosas grandes, tomar eso como un hábito, como una actitud, que es lo que estamos llevando a cabo tú y yo, Lalo? Últimamente tomamos esa decisión. Señor, ¿quieres que hagamos este seminario? ¿Es tu voluntad? ¿O quieres que tomemos esta decisión, que hagamos esto en nuestro ministerio? Y creo yo que de esa forma, y sobre todo preguntándole a Dios, teniendo esa relación cercana con Él, orando y apoyándonos también en la palabra de Dios, creo que Él, como nuestro Padre amoroso, aquí dice, hasta nuestros cabellos están contados, por supuesto que nos va a responder y nos va a indicar el mejor camino para tomar las mejores decisiones en todas las áreas y en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, Pati. Oye, y una decisión a veces muy grande que también se me está ocurriendo en este momento es: Señor, ¿quieres que me case o que tenga una relación con esta persona? Porque a veces, y lo voy a decir por experiencia, hermano, una experiencia muy pasada, a veces nosotros nos aferramos a una relación con la persona incorrecta, y en muchas de esas ocasiones los resultados son desastrosos. Eso nos pasa porque no consultamos la voluntad de Dios y queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, Señor, ¿quieres que yo tenga una relación con esta persona? Muy importante, ¿quieres que me case con esta persona? En el caso de nosotros, Pati, pues yo quiero decir que Dios permitió hasta que estemos casados de una manera sacramental, lo cual no fue una cosa sencilla, requirió un proceso bastante complicado, pero al Señor le importó que nosotros tuviéramos el matrimonio sacramental, y entonces
creemos en base a eso que esa es la voluntad de Dios, que Dios permitió que pasara eso porque era importante o es importante para Él. Efectivamente, entonces bueno, pues ahí está eso, tener la confianza y tener la certeza. No te desanimes, a veces a mí me comentan personas, es que Pati, yo he estado orando y no veo que Dios me conteste una señal o algo que me haga pensar que voy a tomar la decisión correcta. Pues es tener esa paciencia, también pedirle a Dios en nuestras oraciones, Señor, dame la paciencia en medio de esta prueba que estoy viviendo, pero no desanimársela, continuar orando, continuar acudiendo a misa, a los sacramentos. Estamos entrando en este tiempo maravilloso de Cuaresma, que es una oportunidad, creo yo, que tenemos cada año para hacer esa revisión, cómo estoy, cómo está mi relación con Dios, porque a veces se enfoca mucho la Cuaresma en dejar de comer algo, Lalo. Es cómo está mi vida, cómo estoy yo reaccionando con las demás personas, cómo es mi carácter, cómo es, pero sobre todo y lo más importante, cómo está mi relación con Dios y trabajar en eso. Y creo yo que de ahí pues todo lo demás se da por añadidura. Sí, y pues no sé si se ha notado que Pati es la que ha estado diciendo todas las lecturas, ha sido la biblista del grupo, pero ahora me va a tocar decir una a mí. Tenemos la famosa lectura Romanos 8:28 que dice: todo pasa para bien de aquellos que aman al Señor. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, hermano, dice aquí que todo pasa para bien de nosotros, de donde sacaríamos nosotros la conclusión de nuevo que no hay coincidencias, Pati, que todas las cosas que pasan a veces son permitidas por el Señor. Muchas de las veces, aunque sean cosas que nosotros cataloguemos como negativas o difíciles, puede ser que Dios permita que pase eso para nuestro crecimiento, porque como ya hemos dicho en otros programas, sin adversidad no hay crecimiento. Podemos quedarnos estancados, podemos quedarnos en un estado de no crecer, de estancamiento, o a veces pudiéramos hasta decrecer, Pati, en nuestro caminar cristiano y espiritual. Entonces dice Romanos 8:28, todo pasa para bien de aquellos que aman al Señor. Sí, estoy de acuerdo contigo. En muchas ocasiones Dios permite las situaciones, esa adversidad que podemos vivir, y nosotros lo vemos en los seminarios de sanación, cuando las personas al final dan su testimonio y dicen: este proceso que me tocó vivir o que estoy viviendo me acercó más a Dios. ¿Sí? Fíjalo. Tengo ahora una relación más cercana con Él. Me había alejado o estaba alejada o alejado desde hace muchos años de Dios, y esto me trajo de vuelta a Dios, a sentir su presencia, a saber que Él me ha acompañado. Entonces, sí, esta lectura es una de mis lecturas preferidas y que la llevé conmigo y la llevo conmigo en los momentos de adversidad, en los momentos de duelo que he vivido. Tener eso claro, a veces no se entienden por qué pasan las cosas y por qué a mí, por qué Dios permitió que sucediera esto. Pues ten presente esta lectura de Romanos 8:28. Todo pasa para bien de aquellos que amamos al Señor. Y puedes decir en tu oración: tal vez no entiendo eso que está pasando ahorita en mi vida, pero yo sé, Señor, que tú dices aquí en tu palabra que todo pasa para bien de los que te amamos. Si yo te amo, estoy desarrollando o tengo esa relación cercana contigo, y esperar en el Señor. Gracias, Pati. Bueno, pues hermanos, estamos hablando de coincidencia o confirmación. Este es el bloque Orienta tu Vida, y somos Patricia y Eduardo Sanabria, tus tanatólogos amigos y también coaches y mentores de parejas. No se vayan, volvemos después de este corte. Y hermanos, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros en este subbloque Orienta tu Vida. Nosotros somos Patricia y Eduardo Sanabria, que somos tus tanatólogos amigos y además también somos mentores y coaches de parejas. Estamos hablando en esta ocasión sobre coincidencia o confirmación. ¿Es aquello que nosotros creemos estar interpretando como la voluntad de Dios? ¿O somos nosotros, Pati, los que estamos queriendo imponer nuestra voluntad cuando estamos tratando de vivir
un señorío de Jesús. ¿De qué hemos hablado hasta este momento? Sí, pues dentro de esta coincidencia o confirmación en las decisiones que tomamos en nuestra vida diaria, no solamente en grandes decisiones, en consultar y tener ese discernimiento también en las pequeñas decisiones que tomamos en nuestra vida, y deseamos que Dios nos habla en todo momento, nos habla a través de la oración, nos habla a través de su palabra, pero también, sobre todo, nosotros tener esa relación cercana con Dios. ¿Qué más nos quieres compartir el día de hoy sobre este tema, Lalo? Bueno, pues gracias, Pati. Lo que queremos compartirles con ustedes es que la voluntad de Dios en general siempre va a venir acompañada de confirmación. Es decir, si tú estás planeando o quieres hacer algo, el Señor te lo va a confirmar por algunos medios diferentes, o sea, que no están relacionados entre sí. Por ejemplo, si tú estás tal vez buscando respuesta de Dios a algo que está pasando en tu vida, y luego viene una persona y te dice esto, y luego de repente el padrecito de la iglesia da la homilía y da su ejemplo y habla de eso, y luego de alguna manera pasas tú por alguna calle donde alguien está hablando y oyes una conversación que no está dirigida hacia ti, pero sin embargo las palabras te llaman la atención. Dios va a utilizar algunas formas de confirmarte que sí es tu voluntad. En general, esa es la manera. Entonces, hay varias guías, Pati, varias guías para saber que esta confirmación sí viene de parte de Dios. ¿Cuál sería alguna de estas maneras? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios no contradice lo que ya ha dicho en su palabra, que ahorita la acabamos de leer, y si entonces lo que estás considerando, Radio Escucha, como la voluntad de Dios va en contra de lo que dice claramente en su palabra, entonces necesitamos, creo yo, desde la honestidad y con paciencia, reconsiderar esa decisión que estás considerando tomar. Entonces reconsidera esa dirección, buscar otras fuentes, también consultar a algunas personas que te puedan ayudar, esas personas que consideras sabias, que no te van a juzgar, que te pueden orientar. Claro, necesitan saber, tener conocimiento sobre el tema, sobre la decisión que tú estás considerando tomar. Entonces la voluntad de Dios es siempre, y aquí sí vamos voy a utilizar un absoluto, la voluntad de Dios está siempre de acuerdo a su palabra. Claro que sí. Por ejemplo, vamos a considerar que una persona te dijera, oye, Pati, creo que Dios me está diciendo que vaya y cometa algún acto ilegal o un crimen, o que Dios me está diciendo que vaya y le haga daño a estas personas. Dios no va a decir eso, porque la Biblia es todo lo contrario. La Biblia te dice, ve y haz el bien a los demás. Entonces, no puede ser que la voluntad de Dios sea contraria a lo que está escrito, a las escrituras. Entonces, tener mucho cuidado con eso, porque a veces nuestra voluntad de Dios, a veces la acomodamos en nuestra mente, y eso es precisamente lo que estamos queriendo evitar. Sí, estoy de acuerdo contigo, Lalo. Entonces, bueno, la voluntad de Dios en general, vamos a recibir confirmación de su parte a través, dijimos primero, de acuerdo con las escrituras, y también de acuerdo a que, Lalo, nos quieres comentar. Sí, también de acuerdo con la tradición y el magisterio de la iglesia. ¿Qué es la tradición y el magisterio de la iglesia? Bueno, pues tenemos una tradición, Pati, de muchos años, de los santos, los apóstoles, de cómo llevaban la iglesia. Y esa misma tradición nos lleva al magisterio, son las enseñanzas, todas las cosas que los santos y las personas de nuestra iglesia, los papas, han puesto por escrito, y son enseñanzas de la iglesia. De nuevo, la voluntad de Dios no va a ser contraria a la tradición y al magisterio de la iglesia. Eso no tendría sentido, ¿sí? Por ejemplo, que hiciéramos alguna cosa en contra de los santos, o que de alguna manera renegáramos de alguna enseñanza teológica que tengamos, de algunas muy hermosas que tenemos, como Santo Tomás de Aquino o San Agustín de Hipona. Todas estas enseñanzas van a estar de acuerdo con la voluntad de Dios, y en general el Señor nos va a dar confirmación. Lo que quiere decir, hermano, que cuando necesitemos saber la voluntad de Dios con respecto a algo específico, esta tradición y este magisterio de la iglesia están ahí para ayudarnos, para apoyarnos. Y tal vez, Pati, como dices tú, necesitemos ayuda espiritual, tal vez necesitemos consultar con algún sacerdote, con alguna religiosa que esté muy versado en estas
en estas dos cátedras que estoy diciendo, el magisterio y la tradición, para que nos puedan dar apoyo si así lo solicitamos. Claro, entonces, bueno, la voluntad de Dios en general vamos a recibir confirmación de su parte a través de las escrituras o de acuerdo con las escrituras, de acuerdo, como tú nos comentabas ahorita, Lalo, con la tradición y el magisterio de la iglesia. Y también una tercera forma es esa afirmación de las demás personas y cómo buscamos esa voluntad de Dios para nuestras vidas. En muchas ocasiones puede ser que el buscar la voluntad de Dios para algunas personas, no para todas, para algunas personas, pues puede ser que con esa decisión que vas a tomar o estás considerando tomar no seas muy popular entre tus conocidos, entre esos amigos que no están de acuerdo contigo. ¿Cómo puede ser que vas a tomar esa decisión? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que Dios nos va a colocar estratégicamente personas en nuestras vidas para ayudarnos a ver cuáles son esos puntos ciegos que tal vez no estamos nosotros considerando. Y no solamente que Dios nos coloca, lo podemos buscarlo, como ya hemos dicho ahorita. A ver, está esta decisión, creo yo, y yo considero en muchas ocasiones, si en tu corazón no hay paz de esa decisión que tú vas a tomar, considera continuar leyendo la Biblia, orando, buscando el apoyo, la afirmación de esas personas sabias, un guía espiritual que te ayude, que te dé guía en tu vida en esa decisión o en esas decisiones tan importantes o cotidianas que quieres tomar. Sí, Pati, por ejemplo, se me ocurre, imagínate un jovencito que esté expresando una vocación al sacerdocio. Puede irse hacia dos direcciones. Conocemos familias en donde si un jovencito dijera, oigan, quisiera entrar al seminario, estoy considerando la vida sacerdotal. Conocemos familias que estarían jubilosas, que brincarían, abrazarían al joven, le dirían que qué bueno, que qué fantástico, y sería una ocasión de fiesta para esa familia. Exacto. Pero de la misma manera, en la otra cara de la moneda, sabemos que hay familias, tal vez no tan católicas, tal vez no de este corte, que ya están viendo al jovencito como un gran arquitecto, como un gran licenciado o médico, y cuando el jovencito anuncia su vocación sacerdotal pueden decirle, no, estás echando a perder tu vida. Y entonces, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Bueno, porque hay una confirmación, o sea, por eso están las ayudas vocacionales, Pati, en el seminario, por eso está la pastoral vocacional, por eso está estas cosas. Y también es cierto, como dijiste tú ahorita, hay personas que nos ayudan a ver nuestros puntos ciegos, hay personas que a lo mejor alguna persona te va a decir, no, es que tú estás hecho para el matrimonio, joven o jovencita que estás considerando la vida religiosa. A lo mejor tenemos la vocación para el matrimonio y no, en el caso mío, yo sí tengo muy marcado, muy claro que mi vocación es el matrimonio, y esto es algo que hay que estarlo viendo, observando, porque como lo decimos ahorita, va a haber confirmación de parte de Dios en estas cosas, Pati. Claro, Lalo. Y también por otro lado, por ejemplo, en los matrimonios, y cómo esto los vemos cuando las personas llegan a la mentoría o a ese acompañamiento individual que nos comentan. Yo ya había hablado anteriormente con sacerdotes, conocidos míos muy cercanos, personas que considero que tienen un buen juicio, por así decir, así lo llaman. Nos habían comentado ya desde hace varios años que necesitábamos buscar ayuda, y esas personas, Lalo, creo yo, no es porque o así lo quiero ver desde este punto de vista, por la crisis que están viviendo en ese momento. Puede ser que dejaron pasar meses, hasta años de buscar esa ayuda, de que los llevara a encontrar esas soluciones a esas crisis en su matrimonio, Lalo. Entonces, aquí Radio Escucha, si este es tu caso, bueno, creo que también pues puede ser una confirmación, que busques esa ayuda, que no tengas miedo, que te decidas el día de hoy, bueno, necesito o estoy tomando una decisión importante en mi vida, voy a buscar tener una relación más cercana con Dios, voy a orar también de una forma más intensa, aumentar mis momentos de oración. Si oro 5 minutos, bueno, voy a orar 10 minutos, ir a misa, asistir a misa más seguido y buscar esos consejeros también que me ayuden, que me guíen, que me alienten, o también especialistas que me guíen también de alguna forma a tomar esas decisiones, o como matrimonio que nos ayuden a continuar adelante y salir como unos matrimonios más fortalecidos, transformados, dando testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas,
cuando tomamos las decisiones adecuadas, Lalo. Oye, Pati, sí, hasta ahorita, fíjate, llevamos toda esta parte del programa y no hemos dicho la palabra que nos encanta decir, porque muchas veces hablamos de la coincidencia, pero Pati y yo no usamos este vocabulario. En nuestra opinión, no existen las coincidencias, porque vivimos en un mundo de causa y efecto, y existen solamente las diosidencias, o sea que Dios permite que pasen las cosas como está en Romanos 8:28. Y hablando de esto de las personas que nos van a dar afirmación, que si toda tu familia te dé afirmación o muchas personas te den afirmación hacia cierta decisión de la voluntad de Dios, no va a ser coincidencia, hermano, puede ser diosidencia que Dios nos esté hablando. En Mateo 18, Jesús habla cuando hablamos de confrontar a un hermano o una hermana por un problema de pecado, por algún problema grande. Jesús dice que todo asunto se resuelva por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿sí? Dios confirma su voluntad a través de sus hermanos, seguidores de Cristo. Y claro que esto también se conjuga con el libro de Proverbios, donde dice: en los muchos consejeros está el éxito. Exacto. Entonces, hermanos, a donde queríamos llegar o queremos llegar el día de hoy es que hablamos de coincidencia, confirmación, hay diosidencia, y el Señor va a darnos una dirección clara de hacia dónde quiere que nos vayamos. De nuevo, busquemos esa dirección espiritual de lo que nos está hablando Pati. ¿Qué sería lo siguiente que quieres comentar, Pati? Sí, pues siguiendo con esta voluntad de Dios en general, ¿cómo vamos a recibir confirmación de su parte para llevar a cabo, para seguir realizando la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestro trabajo? Pues también una dirección clara, tener una dirección clara. Y esto está también en la palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 6, donde dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y creo que aquí esto es muy claro. Más Lalo. claro que el agua no puede ¿Cuál estar? es el camino que quieres tomar? ¿Cuál es esa decisión? ¿Qué es esa guía que necesitas? Aquí nos dice claramente: reconocer a Dios en todos tus caminos, que Dios sea el centro de tu vida, tener y vivir ese señorío de nuestro Dios. ¿Está Dios en el centro de tu matrimonio? ¿Está Dios con tu casa, tu hogar, tu matrimonio consagrado a Dios? ¿Lo vives? Entonces, Dios aquí en esta lectura nos aclara su voluntad cuando nos sometemos a su liderazgo. Vamos a ver realizada en nuestras vidas esa voluntad de Dios cuando nos sometemos a su liderazgo. Pero creo yo, Lalo, que esto es importante primero vivirlo en mí, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, varios radioescuchas pueden decir: es que mi esposo o mi hijo, o tenemos esa tendencia, Lalo, seamos sinceros, pero primero cuestionarnos: ¿yo estoy viviendo o estoy realizando la voluntad de Dios en mi vida? Entonces, radioescucha, si tu camino, esa decisión que quieres tomar parece muy difícil o que no está muy claro, que no sientes esa paz en tu corazón, decir: es que quiero tomar esta decisión y ya varias personas también me han comentado o creo que esto es lo correcto, pero no hay paz en tu corazón, entonces es probable, no quiero decir que siempre ni en todas las ocasiones, pero es probable que Dios necesita guiarte de otra forma, necesitas escuchar, seguir escuchando su palabra, tener paciencia y que nadie te presione a esa decisión que necesitas tomar, que te tomes, valga la redundancia, un poquito más de tiempo y tomar en cuenta también que hay una diferencia sustancial entre lo que es claro y lo que es fácil. Sí, porque el hecho de que sepamos cuál es la voluntad de Dios no quiere decir que esto va a estar sencillito, como en el caso de Abraham. Abraham le dice: Dios, llévate a tu hijo y me lo sacrificas en el monte, que eran costumbres de la época, pero en realidad Dios está probando a Abraham a ver si quiere, a ver si Abraham va a ser obediente con todo lo que él le pida. Entonces, a veces lo que nos dice Dios va a ser claro, pero no necesariamente va a estar muy fácil. También hay que darnos cuenta que nuestros motivos necesitan estar bajo control. Necesitamos hacernos constantemente las preguntas difíciles y comprender nuestras propias motivaciones, nuestras ideas, nuestra cultura, ¿sí? Porque podemos convencernos de que Dios nos ha hablado
o que quiere algo en nuestra vida, cuando en realidad pues el Señor no me ha hablado para que yo busque eso. Entonces necesitamos tener cuidado y estar muy seguros, ¿es Dios el que quiere esto? ¿O soy yo el que quiere esto? ¿Sí? Porque muchas de las veces es que nos metemos en unos graves problemas porque nosotros somos aferrados. Y de nuevo, lo digo por experiencia propia, me han pasado cosas en que me aferro y quiero esto, y luego ha habido a veces resultados desastrosos, y luego tendemos a echarle la culpa a Dios, como cuando las mujeres van y le dicen al padrecito, este marido que Dios me dio es mi cruz. No señora, Dios no le clavó el marido a usted en la espalda como si fuera una cruz. Usted lo escogió y usted se casó con esta persona sin que nadie la estuviera forzando. Entonces a veces le echamos la culpa a Dios de nuestras propias malas decisiones, Pati. Efectivamente, entonces por eso necesitamos realizar, esta creo que es la invitación también del día de hoy, Lalo, que en nuestras vidas tengamos ese hábito de tomar decisiones guiadas por Dios, decisiones ordenadas, pero partiendo de tener esa relación cercana con Dios, de leer su palabra y de permanecer en oración. Gracias, Pati. Miren, por ejemplo, yo veo muy seguido en las redes sociales como en Facebook, donde tú sigue tu corazón. No, hermano, y si tu corazón te dice que andes con un hombre casado, ten mucho cuidado, porque en Jeremías 17:9 dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién podrá entenderlo? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es por eso que no podemos o no debemos seguir a nuestro corazón. Lo que debemos aprender es a guiar nuestro corazón, aprender a reconocer nuestros prejuicios, a hacer lo que Dios realmente quiere que hagamos. Y un día, Pati, nuestro propio corazón nos lo va a agradecer. Por eso no es hago lo que me da mi gana, por eso veo la Biblia, por eso veo lo que dice la iglesia, las enseñanzas, lo que dice el catecismo, y escucho pues esas enseñanzas, ese magisterio de la iglesia, y por eso necesito buscar esa confirmación de parte de Dios que sí estoy en el camino correcto. Claro, entonces bueno, también otra forma es la fe está orientada a las relaciones, no a las tareas. Entonces, ¿no deseas a veces que Dios deje caer un pergamino de los cielos que contenga las instrucciones precisas y personales específicas para nuestra vida y todos los escenarios individuales? Dios está mucho más interesado en que lo conozcamos, que esto es lo que hemos venido a través de este programa comentando, que Dios está más interesado en que lo conozcamos a Él, que esa relación entre Él y yo sea más estrecha, una relación más profunda. En la primera lectura que les comentamos, decíamos que la palabra de Dios es esa espada de dos filos que traspasa lo más profundo. La palabra de Dios es esa antorcha. ¿Qué es una antorcha? Es una luz. Si hay oscuridad en tu vida, si hay confusión, si hay frustración, si hay sufrimiento, toma la palabra de Dios y va a ser esa antorcha que te va a iluminar en esos momentos que no ves ese camino, que no ves esa salida, que no encuentras esa respuesta. Sí, Pati, fíjate, voy a poner un ejemplo. Es verdad, si conocemos realmente a Dios íntimamente, vamos a saber lo que quiere. Voy a poner este ejemplo entre tú y yo. Muchas veces yo vengo y te pregunto, Pati, vengo a preguntarte esto, pero ya sé lo que me vas a contestar. Eso pasa porque pues te conozco y he hecho algunas preguntas y más o menos sé para dónde va a ir lo que tú quieres. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Si tuviéramos esa relación de la que has estado hablando todo el programa y conocemos a Dios íntimamente, pues vamos a saber cuál es su voluntad, vamos a saber qué es lo que quiere. Claro, hermano, hay que preguntar, hay que investigar, hay que leer la Biblia, buscar nuestras fuentes, pero en general vamos a saber y vamos a recibir esa confirmación de parte de Dios. Como conclusión, hermanos, no hay coincidencias, solamente existe la voluntad de Dios. Le llamamos diosidencia. Si Dios está abriendo tu camino, si está allanando tus veredas, si te está permitiendo, si te está bendiciendo en ciertas áreas de tu vida, lo más seguro es que por ahí es. Pero hermano, busca ayuda espiritual, busca consejería espiritual, busca todo lo que se pueda, porque como dice la Biblia, en los muchos consejeros está el éxito, y también dice lo contrario: después de la arrogancia, después de la soberbia, viene la caída. Esto también está en el libro de Proverbios. Tener cuidado que no sea nuestra soberbia la que nos haga caer. Vamos a hacer una oración
súper sencillita y cortita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es una oración para encontrar la voluntad de Dios. Oh Señor, nuestro Padre Celestial, yo alabo tu santo nombre. Hoy quiero orar para que se haga tu voluntad en mi vida y en este mundo, para que tú gobiernes mi vida aquí en la tierra como lo haces en el cielo. No tengo el control, Señor, de mi vida. Tú lo tienes, aunque a veces me resulta difícil admitirlo y aceptarlo. En esta oración hoy te quiero pedir, Señor, que liberes todo lo que viene a continuación en mi futuro, esas decisiones que voy a tomar o que necesito tomar, todo lo pongo en tus santas y en tus benditas manos y confío plenamente en ti. Señor, hoy quisiera y quiero caminar en cualquier camino que me pongas por delante, incluso cuando parezca diferente de lo que yo pensaba que yo quería, cuando las cosas no parezcan ir en la dirección en la que yo quiero ir. Porque sé que tú tienes planes más grandes para mí y para mi vida, Señor. Por eso someto mi vida a tu voluntad. Confiaré en ti y te obedeceré. Tendré paciencia y con un corazón ansioso y gozoso esperaré en ti. Padre, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén.